Buenas, bienvenidos entonces a una nueva sesión del Gocho Chef Tour. Hoy en una de las regiones más importantes de Italia también, Véneto. Esto lo he dicho en muchas regiones, lo que pasa es que la verdad gastronómicamente Italia pues, es muy reconocido y todas estas regiones pues hacen y conforman la comida que nosotros conocemos como comida italiana. Esta es una de ellas y hoy pues vamos a estar probando 3 platos y vamos a preparar juntos un plato un poco particular que a muchos quizás no les gusta, pero que igual vale la pena probarlo siendo pues un plato típico de acá. Esperemos un par de minuticos, mientras tanto pues les hablo como siempre del vino que vamos a tomar el día de hoy. En Veneto hay una gran cantidad de vinos que podemos identificar como vinos autóctonos y como vinos famosos a nivel mundial. Una cosa así, para todas las personas que están participando, escriban ahí en el chat si se escucha todo bien, si está todo en regla, si el audio está perfecto y si el video va muy bien. Y así pues, digamos, progresamos como debemos hacerlo. Mientras tanto voy a ir probando el vino, ya tengo por acá servido un poquito. Lo dejé aireando unos 10 minuticos quizá, porque si bien no es un vino muy viejo, es igual un vino bastante fuerte y me pareció que era mejor dejarlo airear un poquito. Es un vino de un sabor bastante particular por el proceso por el que pasa este vino, llamado Valpolicella Ripasso o Ripasso de la Valpolicella. Valpolicella es una región, una zona dentro de Véneto, que es una de las más famosas de Véneto y una de las más famosas de Italia por la producción de vino. Y el nombre Ripasso o la denominación Ripasso se le da al vino por el método de preparación que lleva. Lo explico, digamos, en términos bastante sencillos. El vino, la uva se presiona, se extrae lo que llamamos mosto, que es el jugo de uva. Esto se deja fermentar junto con la uva, digamos, ya estrujada, para luego, después de esta fermentación, en el método, digamos, normal, tradicional, el método que todos conocemos, esta uva pasa luego de la fermentación, se filtra y pasa a madurar, sea en, digamos, barriles de roble grandes, barriles un poco más pequeños o incluso en tanques de acero inoxidable. En el caso del ripasso, la uva fermenta con el jugo, digamos, toda esta preparación fermenta durante un tiempo, luego esto pasa a madurar o añejar en tanques de acero inoxidable y luego para el final, para ya cuando se va a pasar a los barriles de roble donde agarra, digamos, la terminación final, se vuelve a juntar con una uva un poco vieja, un poco dulce, que ya ha estado madurando solo la uva por bastante tiempo. Se mezcla, digamos, todo de nuevo y esto es lo que le da, digamos, la característica del ripasso, que es un sabor aromático, es un sabor fuerte, un sabor un poquito dulce. De verdad es un vino de probar, es un vino muy particular, con una preparación también muy particular y es muy interesante conocer un poco los sabores, los aromas que tiene y la preparación en específico que lleva este vino. En este caso, como les dije, Valpolicella Ripasso de la compañía Bertani 2018. Voy a terminar, digamos, de decir un poco las características de este vino. Es un vino que el 85% aproximadamente es de uva corvina, 100% autóctona de la región de Véneto. Esto ya son términos un poco más técnicos, pero es interesante saberlo. Este vino se elabora con de un 50 a un 95% de corvina. Luego tenemos un 10% de merlot, uva francesa que todos conocemos y seguramente hemos probado, muy común. Y luego un 5% de rondinella, también 100% autóctona de Véneto, pero que se usa en menor cantidad. Esta es lo principal. Luego fermenta, como ya les dije, se vuelve a mezclar con las uvas y pasa a macerar o a terminar la maduración por aproximadamente 9 meses en barriles inmensos de roble. No estoy hablando del barril normal, sino barriles de 5.000 litros
de roble francés, y allí termina su maduración hasta llegar a el producto final, que en este caso es del 2018. Muy interesante este vino, va a ir perfecto con el plato que vamos a preparar el día de hoy. Voy a ponerme de una vez a hacerlo y vamos a ir también hablando un poco de qué es lo que voy a hacer. Este, como les dije, es un plato en italiano, suena espectacular. Suena muy bonito decir fegato a la veneziana, pero pues para los que no les gusta y para los que no lo saben, fegato es hígado, y a la veneziana es prácticamente la traducción para lo que conocemos nosotros en Venezuela como hígado encebollado. Entonces los ingredientes son bastante sencillos: hígado, en este caso de bovino, de vaca, y cebolla, algunos aromas, y voy a agregar un poquito de vino para darle un poquito más de aroma, un poquito más de, digamos, una segunda capa de sabor. Además, claramente, de aceite de oliva, sal y pimienta, que nunca pueden faltar en la cocina italiana. Vamos entonces a pelar la cebolla y a cortarla luego en rebanadas un poco grandecitas. No hay que ser, digamos, muy precisos con estos cortes, porque la verdad es que no se necesita demasiado, y como va a llevar una cocción un poquito larga, entonces va a alcanzar a disolverse un poco la cebolla. Importante, sí, le quitamos bien la parte de afuera, y luego, como les dije, la vamos a cortar en rebanadas más o menos pequeñas. Este es un plato muy consumido, sobre todo por la, digamos, por la sociedad un poco más pobre, por decirlo así. Antiguamente era muy famoso, y actualmente la verdad es que se consume en absolutamente todo el país, con algunas variantes, algunas cosas un poco distintas. Acá en Abruzzo también es muy común comer fegato, y sobre todo porque es un corte, la verdad, muy económico, y por ello pues también se popularizó también en la época, digamos, difícil que pasó Italia. Cortamos entonces la cebolla en tiras bastante gruesas. Estos cortes los podemos hacer un poco como queramos, por decirlo así. Es a gusto un poco de cada quien. Podríamos incluso rallar prácticamente la cebolla, cortarla súper finitica, sobre todo para todas aquellas personas que no les agrada demasiado el sabor de la cebolla y que quieren sentir un poco más el hígado. Reservamos entonces la cebolla y vamos a cortar el hígado en trozos un poco más, un poquito más pequeños, en cuadraditos. Recordemos que el hígado se tiene que cocinar muy bien, al ser, digamos, una carne que, por decirlo así, podría estar un poco contaminada, porque es el filtro, digamos, del animal. Entonces hay que de verdad cocinarla muy bien, y lo mejor es darle ese toque tostado, doradito, que es precisamente lo agradable, el sabor rico que tiene el hígado. Un hígado, recordemos, un hígado mal cocido es lo peor que nos vamos a comer en nuestra vida, porque tiene un sabor como de hierro, un sabor muy particular. Para los que no lo hayan probado, lo recomiendo, es algo que hay que probar alguna vez en la vida, pero que sepan que es algo que no a muchas personas le gusta. Entonces lo cortamos un poco pequeño, en cubos. Ya tengo el sartén calentando. Es muy importante que tengamos el sartén bastante caliente luego para el hígado. Esto lo hice simplemente por anticiparme algo. No es necesario calentarlo con tanta antelación, pero bueno, siempre les recomiendo que utilicen un sartén bien caliente. Vamos a utilizar también un toquecito de mantequilla, esto le va a dar otro sabor extra. Y muy importante, los aromas. Estos los voy a agregar completos porque luego voy a quitarlos, así que con los dos ingredientes ya listos y los aromas ya preparados, nos vamos de una vez a la cocina. Voy a lavarme rapidito las manos. La cebolla no buscamos que se dore, no buscamos que se tueste. Es importante hacer que la cebolla sude
no utilizar llama demasiado alta, pero luego cuando vayamos a agregar ya nuestro hígado hay que alzar la llama al máximo y obtener ese dorado del que les estaba comentando. Entonces agregamos un toquecito de mantequilla, un poco de aceite para mantener, digamos, bien las temperaturas, porque la mantequilla tiende a quemarse. El aceite baja un poco el punto de humo, el punto de quemado de la mantequilla y hace que nos dure un poco más de tiempo. Agregamos la cebolla y aquí ya podemos incluso comenzar a condimentar. Vamos a agregar un poquito de sal que va a permitir que salgan bien los líquidos de la cebolla, estos liquiditos dulces y característicos de la cebolla. Y bueno, aprovechamos y agregamos también un poquito de pimienta. Mientras tanto, yo también voy a ir cocinando la pasta, que tiene aproximadamente 10 minutos de cocción, que ahorita les voy a hablar un poco más sobre ello. Mientras que se va cocinando ahí la cebolla, voy a aprovechar que tengo el agua hirviendo y a cocinar un poquito de la pasta del día de hoy. ¿Okay? La pasta hay que tener mucho cuidado, en este caso se pegó un poquito, espero que no se rompa, pero hay que ayudarlas bastante con harina, porque ahorita se las voy a mostrar. Es una pasta rellena, en este caso rellena de remolacha y papa, y este relleno es bastante húmedo, entonces sí es muy importante que estemos pendientes de que, bueno, de siempre colocarle harina. Si lo vamos a preparar con un poco de antelación, poner harina en la bandeja, y de esta forma pues vamos a obtener el resultado que queremos y a que no se nos pegue. En este caso algunos se me pegaron, pero bueno, logré salvar varios. Esta pasta la voy a condimentar, el nombre es un poco raro, Kasunsei Alampezzana. Kasunsei es como por una especie de calzone, una especie de empanadita, y Lampezzana pues es la zona de donde proviene este tipo de pasta. Estamos en una zona también, estamos en una zona muy variada, la verdad. Es una zona bastante particular, bastante variada. Pasamos de la costa adriática, así como vimos incluso en la región anterior, pasamos en un momentico desde la costa adriática hasta la zona de los Alpes, la zona de las Dolomitas, que encontramos en Véneto, en cuestión de horas. Si nosotros hacemos un par de horas en carro, pasamos de una zona a otra. Y ahora sí, en Venecia, donde estamos en la zona de la costa, encontramos una infinidad de recetas un poco más pobres, recetas, la verdad, bastante particulares, no tan reconocidas actualmente, pero que en la época, digamos, de guerra, en la época romana, digamos, históricamente, eran recetas muy, muy famosas, pero que eran famosas también por ser recetas, digamos, para el pueblo, recetas muy comunes, recetas que cualquiera podía preparar. En cambio, yéndonos un poco más hacia el centro, hacia la zona más de las llanuras, incluso hacia la montaña, encontramos una zona muchísimo más productiva, más llena de tierras, más rica en tierras cultivables, y allí es donde precisamente encontramos la mayor cantidad de producción, de agricultura, de ganadería, de producción agrícola en general de la región. Y de allí salen actualmente incluso la mayoría de los productos autóctonos de la región, como son muchísimos tipos de lechugas, de rábanos, de papas, de carne, infinidad de productos salen precisamente de esta región hacia la zona un poco menos productivas, como lo puede ser Venecia, que para los que la conozcan, no hayan escuchado hablar de ella, es una zona donde literal no hay absolutamente nada. Entonces se compensa una cosa con la otra, e igual se fueron adaptando a estas recetas
y se volvieron pues, recetas muy comunes y muy preparadas en toda Italia. Esta fue una región históricamente muy importante, donde sucedieron muchas cosas durante la guerra, preguerra y posguerra, que convirtieron la zona en una región muy fuerte en muchos ámbitos, en ámbitos económicos, sociales y culturales. Es muy interesante de verdad leer un poco de la historia que tiene esta región. Seguimos entonces, una vez que la cebolla haya soltado un poco sus jugos, voy a agregar el hígado y voy a agregar los aromas que tengo por acá. Agrego los aromas y el hígado sin dejar que la cebolla se queme, eso es muy importante. Y aquí también, ahora sí, condimentamos bien nuestro hígado. Esta es otra de las claves fundamentales de preparar esto, que es condimentar. Alzamos un poco la llama para dorar muy bien. Agrego entonces sal y pimienta, ya tenemos los aromas adentro también. Esta receta me recuerda mucho en Venezuela, en los llanos. Es una preparación que se consume, se prepara incluso para el desayuno. Más de una vez me tocó y es de verdad algo muy particular que tiene origen precisamente en esta zona de Italia. Entonces, bastante curioso cuando estaba haciendo la investigación de las regiones, encontrarme con esta receta que para nosotros venezolanos es tan reconocida. En este punto que ya doramos un poquito el hígado, que vemos también que la cebolla está dorando, voy a comenzar a agregar un poquito de líquido. Esto va a permitir que se cocine de una manera uniforme, que se cocine bastante bien el hígado por dentro. Y luego estos líquidos van a formar parte de nuestra salsa donde está el hígado. Entonces, líquido, un poquito de vino. Muy importante dejar evaporar muy bien el alcohol del vino para seguir agregando líquidos. Si queremos agregar un poco de agua o algo así, es importante que el alcohol se evapore bastante bien. Si no, esto nos puede dar notas un poco amargas, que la verdad no vamos a querer. Ya la pasta está casi lista, falta todavía un poquitico. Y ahorita pues también les voy a hablar del otro plato que vamos a preparar. Una preparación que ya vimos, que no quise repetir, digamos, no quise mostrárselas otra vez el día de hoy, porque vamos a comer una polenta. En este caso una polenta un poco distinta, siempre de mar, siempre con pescado, pero es un poco diferente en cuanto a la preparación de pescado. En la región anterior, para los que no la hayan visto, está el resumen en mi canal de YouTube. Entonces, para los que quieran ir a verla y ver qué preparamos y qué probamos en esa región, pueden visitar mi canal y ver el resumen allí. Probamos polenta esquíe, que es una polenta amarilla común con camaroncitos de río fritos. Muy deliciosa, muy rica, la verdad los camaroncitos estaban muy buenos, pero en este caso tengo una preparación que creo que me va a gustar un poquitico más. La verdad es mucho más rica, digamos, en cuanto a contenido, en cuanto a los ingredientes que tenemos. Y es una preparación llamada polenta veneta. Es una polenta que normalmente se prepara con maíz blanco, con harina de maíz blanco, muy típico de la zona, pero que en este caso no pude encontrar este tipo de maíz y utilicé harina de maíz amarillo para polenta, digamos, tradicional, para polenta común. Entonces este se acompaña con una salsa con mariscos, con algunos pescados, que ahorita les voy a mostrar, y es lo que hace, digamos, mucho más rica la polenta. Recuerden que a mí pues no soy particular fan de la polenta, así que
me da igual la verdad, pero la salsa les aseguro que va a estar espectacular. Voy sacando la pasta, en este caso la voy a acompañar solamente con un poquito de mantequilla y salvia. Que ahorita pues la van a ver también más adelante. Recordemos que ahorita nos estamos enfocando sobre todo en una preparación que es el hígado a la veneciana. Entonces más adelante pues les voy a comentar del resto de las cosas que tenemos por hacer, por probar. Siempre muy pendientes del hígado, de mezclarlo, no constantemente, pero de estar pendientes de que no se nos seque. Recordemos que estamos cocinando a fuego bastante alto y el punto, digamos, para saber cuando es comestible es cuando tratamos de cortar con la cuchara y fácilmente se rompe, se deshace. Le falta bastante, esto es una preparación que lleva un poquitico de tiempo, pero bueno, mientras tanto vamos conversando un poco sobre la región, pendientes también de las otras preparaciones y obviamente, como siempre, pues tomando un poquito de vino. Estoy pendiente también de agregar agua, no agreguemos más sal, la sal ya me parece que agregamos lo suficiente. Si seguimos agregando agua y sal, nos puede pasar que se nos va a evaporar el agua y nos va a quedar la sal súper concentrada en nuestra preparación. Mientras tanto, voy a ir mostrándoles un poco la salsa que tengo para la polenta. Se ve bastante agradable y luego no la van a poder bien, así que voy a mostrársela ahorita. En este caso es una salsa con un poquito de tomate, pero es tomate fresco, no es tomate ni en lata, ni en pote, ni nada por el estilo, y tiene calamarcitos que no se ven muy bien, por acá están, muy importante que se cocinen bastante bien, no mucho tiempo, pero que lleguen hasta el punto donde los pinchemos y no encontremos dificultad para, digamos, que estén suaves. Tengo por acá también bongoles, son como, se me fue el nombre en español, la verdad, no son mejillones, es la otra, y unos scampi o camarones que los agregué justo al final para que tengan 2-3 minuticos de cocción, justamente que queden jugosos. Esto es muy importante, digamos, para conservar la estructura del alimento y conservar el sabor 100%. Recordemos que el pescado no sufre cocciones muy largas ni preparaciones, digamos, tan complicadas. Entonces hay que saber, digamos, cómo tratar cada uno de los ingredientes. Se agregaron en tiempos distintos, primero se agregaron los calamarcitos, luego de bongoles y luego los camarones, para luego pues ir controlando los tiempos, manejando los tiempos bien y de esta forma pues llegar a la cocción que nosotros queremos. Por ahí dicen chipi chipi, ese es un término muy venezolano. Estoy seguro que así solamente le llamamos nosotros, no lo he escuchado en ninguna otra parte, pero sí, efectivamente pues ese es el nombre que nosotros le damos. Almejas, eso, ya me acordé, almejas, ese es el nombre, digamos, normal. Hay muchísima variedad de almejas, un poco más grandes, un poco más pequeñas. Luego tenemos los mejillones, que son aquí en Italia licozze, que son muchísimo más grandes. Y con todo esto se prepara esta salsa, que luego va a acompañar un poco la polenta. Que por cierto voy a ir poniendo a calentar a fuego bajito mientras tanto. Ya pasaron unos 20 minuticos de cocción de la polenta, así que solamente necesito calentarlo un poco. Y el hígado aún le falta un poquitico, diría unos
6-7 minutos. Así que bueno, vamos a ir igual mezclando, estando un poco pendientes, hasta llegar al punto de cocción que nosotros queramos. Mientras tanto, como les digo, tomar un poquito de vino y seguir conversando también un poco sobre la región del día de hoy. El Véneto, interesante, es la región más visitada de Italia, con mayor cantidad de turistas, con mayor cantidad de gente que ingresa en Italia por una región en específico. Esto gracias obviamente a la capital de la región, que es Venecia, que es precisamente una de las ciudades más visitadas de Italia. Es famosa, bueno, por el turismo, la arte y la cultura, que ya hablamos un poco sobre el fenómeno, digamos, cultural que tiene toda la región sobre Italia, la influencia tan grande que tiene la región sobre Italia. Esto porque, bueno, las ciudades que están en ella son ciudades muy importantes. Gastronómicamente también, como ya les comenté, hay muchísima variedad, hay muchísimas cosas que destacar, ingredientes famosos en toda Italia que son originarios de esta región. Así que bueno, simplemente estamos de verdad en una de las regiones más importantes de Italia, con platos bastante sencillos, como pueden ver. La polenta quizá un plato un poco más costoso, un poco más difícil de preparar. El hígado, un plato súper económico, súper sencillo de hacer, que cualquiera lo puede preparar en su casa. Y la pasta también, un plato bastante sencillo, bastante económico. Necesitamos 3-4 ingredientes para prepararlo, así que la verdad es una cultura y tiene una influencia del pueblo, por decirlo así, de comida bastante pueblerina, muy fácil de hacer. Todavía le falta un poco al hígado, sobre todo los pedazos un poco más grandes. Esto sí es recomendable, tratemos siempre de cortar los pedazos de manera uniforme, porque de esta forma pues se van a cocinar efectivamente de manera uniforme también. Seguimos agregando poco a poco agua. Es importante también tratar de agregar agua caliente. Cuando estemos cocinando y tengamos que agregar agua, agreguemos agua caliente, porque si no vamos a frenar, digamos, la cocción de los alimentos y no es lo que queremos. Podríamos quitar también los aromas, estos ya hicieron su función, si los logran quitar es lo más recomendable. Si no, podríamos arriesgar también que nos lleguen a amargar la preparación, porque la verdad, pues como les digo, ya cumplieron la función que tenían que cumplir. Entonces, si podemos quitarle los aromas en este momento. Si no, algo que se hace mucho en la cocina, sobre todo con caldos y cosas así, es preparar una cosa llamada, tiene un nombre francés, que es un ramito aromático. Ese es el término en español, ramo aromático, que es simplemente un ramito amarrado con un hilo pabilo de aromas, de hierbas aromáticas, como lo es la salvia, como lo es el romero, el tomillo, y bueno, las hierbas que nosotros le queramos colocar. Esto se hace, como les dije, con caldos, se hace con preparaciones que tenemos que hacerlas, tenemos que cocinarlos un tiempo, y luego tenemos que seguir la preparación, pero retirar todos estos aromas que ya cumplieron la función que tenían que hacer. Lo podríamos hacer en este caso, pero bueno, no era necesario. Tampoco estamos cocinando quién sabe qué cantidad de hígado, así que es bastante sencillo retirarlo simplemente con una pincita o con un tenedor. El hígado también lo podríamos incluso preparar con hígado de cerdo, tiene un sabor un poco más particular, la verdad, o con el hígado que nos dé la gana. En realidad, esta es una preparación
cuyos ingredientes se utilizan para platos fuertes, digamos platos de sabores fuertes. La cebolla logra endulzar un poco la preparación y podríamos hacerlo con hígado de cerdo, con hígado de pollo, con hígado de bovino, del animal que nosotros queramos. La preparación es más o menos la misma. La idea, como les dije, es siempre condimentar bien, porque esto pues va a cubrir, por decirlo así un poco, los aromas y el sabor tan particular del hígado. Esto es lo que también buscamos con el vino y lo que buscamos con las especias y los aromas que nosotros introducimos. La polenta también, muy importante. En este caso preparé una polenta un poquito más líquida que la de la región anterior. Esto porque queremos que se impregne bien con la salsa, entonces es un poco más líquida, más untuosa. Voy ahora sí a probar un pedacito de hígado, ya tiene casi media hora cocinándose. Ya veo que se rompe bastante fácil, así que voy a probar un pedazo. Una cosa que sí les recomiendo, cuando preparen hígado, no lo prueben hasta que esté cocido, porque como ya les dije, al ser el filtro incluso de nuestro cuerpo, tenemos que cocinar todo muy bien para lograr matar todas las bacterias que nosotros no queremos consumir. Hay bacterias bastante peligrosas que se almacenan en el hígado, así que es un ingrediente que tenemos que saber cocinar y que tenemos que cocinar muy bien. Voy a agregar un poquito más de agua. Voy a esperar entonces que se termine de reducir el líquido para probar un pedacito de hígado. Si tienen alguna pregunta también pueden escribirla en los comentarios digamos, las preparaciones que estamos haciendo el día de hoy, alguna duda incluso de la región, de lo que ustedes quieran, pueden escribirla y pues vamos a tener una sesión un poco también más activa. Sigo, bueno, tomando un poquito de vino, ripasso de la Valpolicella. Valpolicella, además, como ya les comenté, una de las zonas más famosas de producción de vinos de toda Italia. Tenemos quizá también en Veneto la región más famosa de producción de espumante del mundo, aparte de champaña, que es Conegliano Valdobbiadene o Valdobbiadene, las colinas de Valdobbiadene, que forman parte del patrimonio de la humanidad de la UNESCO, estas colinas donde se produce el vino Prosecco, que también lo probamos en la región anterior, es originario de la región anterior, de Friuli, Venezia, Giulia, pero cuya producción del vino se extendió hasta la región de Véneto y se popularizó en la zona de Valdobbiadene, donde se produce actualmente este vino Prosecco, que es el más vendido del mundo por cantidad de litros, como ya lo comenté en la región anterior. Ahorita voy a hacer una combinación un poco interesante. Voy a servirme un poquito de Prosecco. De esta forma pues voy a tomar un poquitico de Prosecco con el plato de pescado y con la pasta, que combina muchísimo mejor. Y luego con nuestro plato de hígado voy a tomar nuestro vino ripasso de la Valpolicella, y así hacemos la combinación perfecta de ambos vinos. No pude comprar el Prosecco de Valdobbiadene, pero voy a utilizar el Prosecco que utilicé la semana pasada para, bueno, probar un poco los platos como se deben, digamos, en la combinación de vinos que nosotros deberíamos tener. Ahora sí voy a bajar un poquitico más la llama. Voy a probar un pedacito pequeño de hígado y les comento qué tal va entonces la cocción.
¿ok? Voy a agregar un toquecito más de sal, un toquecito más de pimienta, y para los que les guste, este plato va perfecto con un poquito de picante. No le voy a agregar picante, pero bueno, va perfecto con un poco de picante. Así que para los que quieran hacer esta preparación y quieran seguir un poco mi consejo, agréguenle un poquitico de picante y va a quedar espectacular. De esta forma entonces terminamos la cocción del hígado. Este hígado se puede acompañar también de muchas formas. Podemos acompañarlo incluso con la polenta que preparamos, pero en este caso lo voy a probar solo. Entonces voy a tomarme un par de minuticos para servirme los vinos y emplatar todas las preparaciones, y de esta forma pues nos vamos a la mesa ya listos para probar todo. Bueno, tenemos entonces ya la mesa servida. Voy a agarrar como siempre los cubiertos, terminar de servirme el vino y nos vamos entonces a la mesa a ver qué tal quedó el plato, los platos que preparamos el día de hoy. Ok, bueno, listos entonces con la preparación. Hoy un poquito más larga de lo normal, más larga que de costumbre. Tengo ya los vinos servidos. Por acá entonces el Prosecco. No es Corneliano Valdoviadene, pero es Prosecco al fin. Y
Por acá el ripasso de la Valpolicella, que va a ir perfecto, como ya les comenté, con el hígado, el fegato a la veneziana que preparamos el día de hoy. Voy a, probar un poquito el prosecco. Sigue estando perfecto. Y explicar brevemente los platos que tenemos el día de hoy. Por acá, la pasta, el primer plato, no sé si ahí se vea muy bien, que como ya les dije, se llama casunzei all'ampezzana. Es una pasta al huevo, una pasta a base de harina y huevo, un poquitico de agua también, que está rellena con barbabietola, se llama en italiano, y con papa, además de un poquito de apio, el apio digamos de raíz que todos conocemos, no el apio España, sino la raíz del apio. Me imagino, aún no lo he probado, tiene un sabor bastante dulce adentro, es lo que queremos resaltar precisamente, y por ello la salsa es simplemente a base de mantequilla y un poquito de salvia. Por acá la polenta que les comenté, polenta amarilla. En Véneto normalmente se utiliza una variedad de maíz blanco, así que la polenta debería ser blanca, pero en este caso la preparé amarilla común, que la vamos a acompañar con la salsa a base de crustáceos y de mariscos que preparamos el día de hoy. Voy entonces a acomodar los platos para que vean, digamos, un poco el emplatado de la polenta. De esta forma, pues, vamos a cerrar el plato sirviéndolo como se debe. Agarramos un poquitico de la salsa, muy rica esta salsa, la verdad, con todos los jugos de los mariscos, vongole, calamares, un poquito más de salsa claramente y más de calamares y vongole. Y para cerrar, se rompió un poco, pero tenemos entonces el camarón, que es clave para la preparación de este plato. Como ven, una polenta bastante suave que tiene que combinarse perfectamente con los sabores que tenemos de todos estos pescados que juntamos en la salsa. En eso consiste la polenta: harina de maíz, agua y la salsa, en este caso de varios pescados, y el hígado, que ya lo vimos, hígado encebollado o fegato a la veneziana, que preparamos el día de hoy. Entonces vamos a empezar a probar. Creo que voy a empezar por la polenta, que en teoría es el antipasto. Entonces un poquito de salsa y de polenta. Espectacular. No puede faltar el camaroncito, que queda buenísimo con la polenta. Y obviamente acompañado con el prosecco, perfecto para el pescado, sobre todo en este caso los camarones. Está muy rica la polenta, de verdad. Así me gusta una polenta que tenga más, digamos, frutos de mar, muchísimas otras cosas además que la polenta, y esto es lo que le da precisamente todo el sabor. Está muy muy rica. Vamos a probar los casunzei all'ampezzana, estas empanaditas de medio moraditas. Muy importante llegar a la cocción justa de la pasta. Se me olvidó una cosa importante, le faltó un toque de parmesano, de grana padano. En este caso no es parmigiano reggiano, es grana padano, que se produce en la zona, es un queso muy famoso también. Solamente le faltó eso, un toquecito de sal. El relleno está dulcito, perfecto también con la mantequilla y la salvia. Muy muy bueno. Importante también que la pasta esté bastante delgadita, que prácticamente se rompa muy fácil, y
con esto también resalta precisamente el relleno. Perfecto también con nuestro prosecco. Y ahora sí, vamos a probar el plato fuerte, el plato llamativo, un poco el más exótico que tenemos acá, que es el hígado a la veneciana. Con el hígado hay dos alternativas muy sencillas. O te gusta muchísimo al nivel que lo puedes comer siempre, o no te gusta para nada, que no lo puedes ni llegar a oler. La verdad está muy rico. Como les dije, le falta un poquito de picante. Ahorita que cortemos la transmisión, voy a agregarle un poco de picante porque de verdad está muy muy bueno. Me hubiese gustado que se cocinara un poquitico más, unos 5 minuticos más aproximadamente. Agregarle un toquecito más de vino que al final le da un poquito más de dulzor. En el caso del ripasso es un poquitico más dulce. Y esto hace también la salsa un poco más rica, más mejor estructurada. Está muy bueno, a mí me gusta muchísimo el hígado, así que la verdad es un plato que me gustó bastante. Perfecto también, acompañado con nuestro ripasso de la Valpolicella. Y así entonces, con estos par de vinos un poco improvisado, la introducción de uno y los platos que preparamos el día de hoy, podemos cerrar oficialmente la sesión en vivo en Véneto, una región bastante famosa de Italia. Nos vemos también la semana que viene, siempre en Twitch a las 6:30 los martes, que vamos también ya casi cerrando, faltan pocas regiones para cerrar el tour gastronómico, pero aún nos faltan platos muy interesantes y regiones muy llamativas de Italia. Muchísimas gracias por participar entonces en la sesión en vivo de hoy y nos vemos la semana que viene.